Hola, querido amigo, querida amiga, familia en Cristo. Te saludo este día y en medio de estos momentos de dificultad que siguen creciendo en el mundo, tú tengas paz, que la paz que sobrepasa todo entendimiento repose sobre tu vida y sobre tus seres queridos, y que te estés cuidando, observando todas las precauciones para que tú ni tu familia se contagien de este virus que está brotando cada día más con más fuerza en el mundo. Y a propósito de cuidarse, hay mucha gente que no tiene en cuenta que la vida es frágil, que somos seres frágiles y fuertes al mismo tiempo, pero que entre más nos exponemos al peligro, pues esa fragilidad está más propensa a romperse. Y es que muchas personas persisten en entrar en condiciones en sus vidas donde estos peligros que acechan en el mundo pueden llegar a destruirles, a hacerles mucho daño. Como dice un viejo refrán que muchas veces le escuché a mi madre, que dice: tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y traducido en palabras más claras es que quien ama el peligro, en él perece. Muchas personas no tienen en cuenta que nuestra condición en este mundo es de fragilidad, que Dios nos ha hecho como vasijas frágiles, que podemos rompernos en determinado momento. Y es que hay muchas circunstancias adversas que se presentan en la vida precisamente por mantener esa actitud arrogante de autosuficiencia y de sabiduría en su propia opinión, porque muchas personas pretenden tener el control de todas las circunstancias en sus vidas y se hacen sabios a sí mismos, no teniendo en cuenta el consejo y la palabra de Dios, que nos dice que debemos de ser cautos y de conducirnos en este mundo sabiamente. Pero muchas de esas circunstancias están llegando precisamente porque no se tiene muchas veces en cuenta esa fragilidad, que el poder es de Dios y no nuestro, que el poder es de la palabra de Dios y no nuestras, que las palabras son de Dios y que no son nuestras, que nosotros simplemente somos personas que comunicamos el mensaje de Cristo, pero que el que hace la obra es Él, el Espíritu de Dios que viene a morar en cada persona y que nos lleva a un conocimiento, a un entendimiento claro del propósito y de la voluntad de Dios para nuestra vida. Durante los años que llevo sirviendo al Señor, he visto caer varios ministerios precisamente porque perseveran en mantener una falsa apariencia de poder, de sabiduría, de ungidos del Señor. Pero estas actitudes los ha llevado a el desmoronamiento, porque ciertamente, como dice este refrán, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Es tanta la presión que llevan y tanta la falsa apariencia que llega el momento en que no soportan y se rompen, se derrumban. Y esto es triste porque son ministerios que nunca más se han vuelto a levantar, pudiendo ser restaurados por el Señor. No han podido levantarse de nuevo. Y precisamente el apóstol Pablo nos advierte en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, acerca de esta fragilidad y de cómo debemos nosotros de conducirnos y de manifestarnos en el ministerio, en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros a ser portadores de ese maravilloso tesoro que Él ha puesto en nuestras vidas, su palabra, su presencia, su luz que ilumina el entendimiento y que nos lleva a nosotros a ser vasos de honra para su servicio, a sus planes y sus eternos propósitos con que Él nos puso en este mundo. Y lo primero que encuentro aquí, en 2 Corintios, en el capítulo 4, es que no debemos jugar a ser cristianos. No debemos pretender estar en la fe y al mismo tiempo llevar una vida apartado de ella. Es decir, una doble vida. Mira lo que dice aquí, versículos 1 al 5. Dice: Dios por su misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas
que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal y como somos. Si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. Y es que muchas personas, cuando tratan de tener esta falsa apariencia de ungidos y de que quieren dominar a todo el mundo porque solo ellos tienen la verdad, la revelación de Dios, entonces incurren en muchas acciones dañosas hacia la propia iglesia, hacia el cuerpo de Cristo Jesús. Dañan a personas, dañan vidas y los hacen incurrir también a ellos en el error, por lo cual es mayor su culpa. Y lo primero es que hay que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Muchas personas están haciendo cosas ocultas y vergonzosas en sus vidas y pretenden estar enseñando a otros la verdad de Cristo. Es decir, que lo mismo que ellos juzgan que hacen otros, es lo que están haciendo en lo oculto. Y lo primero que debemos de hacer es renunciar a todas aquellas cosas vergonzosas en lo oculto, renunciar a las bajas pasiones, pedirle a Dios que tome el control de nuestra vida y que nos ayude a tener dominio propio de esas pasiones, de esos malos deseos, de esas cosas que están allí latentes en lo oculto en nuestra vida y que nos pueden llevar a caer y llevar a otros a caer también. Porque la actitud que puede tener un maestro puede llevar a arrastrar a muchas vidas junto con su error. Y entonces debemos demostrarnos tal y como somos. El mundo debe conocer que somos personas que también nos equivocamos, que cometemos errores, que tropezamos, pero que para eso está el cuerpo de Cristo, la iglesia, para ayudarnos a levantarnos, para ayudarnos a reencaminarnos en la meta que tenemos como siervos de Dios, como llamados al ministerio. Y es que para eso está la palabra de Dios, para ayudarnos, no para enseñorearnos de ella y pretender tener el dominio de ella y el dominio de otros a través de ella. No, la palabra de Dios está para exhortarnos y para ayudarnos a reencaminarnos cuando tratamos de salirnos de la senda que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. De modo que, como dice una reconocida canción de salsa, quitémonos la máscara y conduzcámonos en esta vida en una manera humilde y sencilla, sobriamente, que si tropezamos, que si cometemos algún error, para eso está la palabra de Dios y para eso está el cuerpo de Cristo Jesús, para restaurarnos, la iglesia, para que con mansedumbre y con sencillez de corazón seamos restaurados en nuestra manera de vivir. Tampoco debemos andar como los que andan cegados y no entienden la verdad, como si la palabra de Dios no habitara en nosotros. Debemos de conducirnos sabiamente, pero por la sabiduría de Dios que está revelada en su palabra. Debemos de procurar tener una relación íntima y personal con Dios y ser llenos de su Espíritu Santo, que es quien nos revela lo profundo de Dios en su palabra, quien nos revela sus planes y sus propósitos para que aprendamos a conducirnos en esta vida sabiamente y confiadamente en su propósito para nosotros. Y no debemos predicarnos a nosotros mismos, porque lo que hagamos en este mundo no tiene relevancia. Las grandezas de nuestros logros no son nada comparado con la gloria del Dios viviente, de manera que no debemos de predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo y a Cristo crucificado, como dijo el apóstol Pablo, porque el Señor Jesucristo es quien debe tener la preeminencia en todo lo que hacemos y en todo y por todo debe ser Él alabado y exaltado sobre todas las cosas, porque Él es el principal tema de nuestra conversación y de nuestra predicación.
Lo segundo que encuentro en este maravilloso capítulo de 2 Corintios es que debemos entender el propósito del llamado de Dios. Mira lo que dice aquí desde el versículo 6 al 11. Dice: el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. Qué maravilloso lo que dice aquí la palabra de Dios. Y es que Él te formó en el vientre de tu madre para un propósito maravilloso. Tú estás vivo en este mundo porque hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Él te formó como una vasija. Eres frágil, te puedes quebrantar, y ciertamente hay muchas situaciones que nos quebrantan, que nos meten en peligros, que estamos amenazados constantemente por estos peligros que rodean el mundo, y que también hay situaciones que nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones nos llevan para ser quebrantados. Somos vasijas frágiles, pero a Dios le ha placido iluminar nuestros corazones, nuestra conciencia, con esa luz maravillosa que nos lleva a entender ese plan y ese propósito, a entender su palabra, para comprender esos misterios que Él guardó desde antes de la fundación de este mundo, para que tú y yo las entendiéramos. Como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces Él te ha formado a ti con un propósito eterno, y aunque tropiezas, aunque eres frágil y débil, Él tiene un propósito y Él te restaura cada vez que tú te despojas de la arrogancia, de esa autosuficiencia, y reconoces que solamente Él te puede levantar, que su palabra es verdad y que si la obedeces, entonces serás restaurado. Solamente Él tiene el poder de levantarte del polvo de la tierra, porque Él tiene un propósito. Como dijo el salmista, la obra que Él comenzó, Él mismo la terminará. De modo que Dios te formó con este maravilloso propósito, y es que conozcas su gloria que brilla en el rostro de Cristo, para que manifiestes en todo lugar, en todo tiempo, el olor de su conocimiento, tal y como lo dice en 2 Corintios 2:14, que en todo lugar vamos mostrando el olor fragante de su conocimiento. Conocer a Dios, conocer a Cristo es conocer al Padre, y conocer a Cristo es conocerte a ti mismo en tu interior, para no vivir una falsa apariencia, sino para mostrarnos en este mundo tal y como somos, como sus hijos, que van mostrando su gloria, la brillantez de su rostro en cada acto de nuestra existencia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, frágiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros no somos seres sobrenaturales. El ser sobrenatural es Dios, que se manifiesta a través de nuestra existencia, de nuestra vida, en nuestros actos de bondad, en nuestra buena manera de comportarnos en el mundo, de dirigirnos con amor hacia nuestros semejantes, dando a entender del gran amor con que Dios ama a la humanidad, y no para enseñorearnos de ellos, y no para vanagloriarnos, y no para hacer alusión de poder como si nosotros fuéramos Dios. El poder es de Él. Nosotros somos simples vasijas donde Él deposita su gloria, su sabiduría y su poder para manifestar a otros el gran amor que transforma todo en este universo creado por Él. De modo que la gloria sea siempre para Él. Lo tercero que encuentro en esta maravillosa porción de la palabra de Dios es que no debemos desmayar ante lo que nos presenta
este mundo. Debemos de permanecer firmes. Tal vez tengamos afugias, tal vez tengamos persecución, tal vez muchas personas se burlan de nosotros porque dicen que nos lavaron el cerebro. Pues sí, a mí me lavaron el cerebro, y no solamente el cerebro, todo mi ser, espíritu, cuerpo y alma fue lavado por la sangre de Cristo. Y como dice en la carta a los Hebreos, mi conciencia fue lavada por su preciosa sangre, y por eso le doy muchas gracias. Pero siempre habrán dificultades, siempre el maligno querrá levantarse a través de personas para injuriarnos, para hacernos ver mal, para destruirnos de alguna o de otra manera, para destruir nuestra imagen. Pero no debemos de amedrentarnos por esto, porque siempre donde se manifiesta el bien, también el mal tratará de hacer su obra inicua allí. Por eso no debemos de desmayar, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque a veces nos vamos quedando sin fuerzas, aunque nos parece que somos débiles y que estamos debilitados ante las cosas que están sucediendo en el mundo, no obstante, como dice el apóstol Pablo en esta palabra, nuestro ser interior, ese que habita allí, se va fortaleciendo de día en día. Y si es destruido este cuerpo, pues de parte de Dios tenemos un nuevo edificio que Él va a construir, porque su promesa es levantarnos de la muerte a una vida eterna. De manera que hoy te invito a que permanezcas firme, a que permanezcas fiel a la palabra de Dios, que permanezcas fiel al llamado que Dios te ha hecho, que no desmayes, que muchos se levantarán, que se levantarán olas, tormentas a tu alrededor, pero que fiel y verdadero es el que te llamó a servirle. Él te llamó a su ministerio, y el ministerio es de Cristo, y el ministerio te lo dio a ti para que tú te levantes a hablar de Él, a predicar de Él y a hacer la obra que te encomendó en su llamado. Mira lo que continúa diciendo aquí el apóstol Pablo desde el versículo 16. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Es eterno, es la vida eterna que Dios nos promete, que Cristo nos promete y vino a darnos a través de su sacrificio por nuestros pecados. Él lavó nuestras culpas con su sacrificio eterno y ha ascendido al cielo, se ha sentado a la diestra del Padre, pero Él vuelve para tomarnos con Él, para hacernos resucitar de la muerte y darnos vida eterna, una vida imperecedera. Ora conmigo. Padre eterno, este día te adoro, Señor, y te doy gracias por tu palabra que trae gozo, alegría y paz a nuestras almas. Y de esta porción de 2 Corintios capítulo 4, que nos da mucha esperanza, Señor, pues dice allí que tú, que mandaste que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, en la faz de Jesucristo, donde podemos ver el brillo de tu gloria, Señor, y del llamamiento que nos has hecho, Señor, para servirte, que aun siendo vasijas frágiles, a ti te ha placido el depositar este maravilloso tesoro en nuestros corazones. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a perseverar en medio de las circunstancias adversas de este mundo que influyen temor en muchas personas, Señor, que causan temor, Señor, pero que bendito seas tú por siempre, que estás con nosotros, bendito Dios, y que tienes un propósito con nuestra vida para que anunciemos la luz admirable de Cristo en medio de las tinieblas del mundo, Señor. Ayúdanos a sobreponernos a todas estas cosas, a todas estas circunstancias difíciles, Señor, para que podamos ser luz y sal en este mundo. Yo te adoro, te alabo, te exalto y te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias en el glorioso, majestuoso, poderoso, eterno, sublime y santo nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén
Sigan escribiéndonos y no olviden visitar nuestro blog, donde encontrarán temas que les ayudarán a crecer en el camino hacia la plenitud de vida en Jesucristo. ¡Bendiciones!